Dios no me oye, no, pero Dios sí te oye. Lo que pasa es que tú quieres que Dios te cambie el plan. Y ese es el gran misterio. Yo estaba leyendo un libro que dice que el sufrimiento surge cuando uno trata de ir en contra de la voluntad de Dios. Que si tú descubres cuál es la voluntad de Dios, aunque no te gusta, y te dejas como en un río llevar, tú no sufres. Ahora, si tú en vez de dejarte llevar por una corriente, tratas de ir en contra de la corriente, te cansan, te dan calambre. Entonces lo que dice que muchas veces sufrimos porque nosotros vamos en contra de la corriente de la voluntad de Dios. Dios dice por ahí, dice, no, yo quiero ir por ahí. Y en ese forcejeo entre yo y Dios, el hombre sufre. Ese es el origen de todo sufrimiento. Igual que decía que ese es el origen de la agonía de la muerte. Porque dice que si el hombre aceptara morir y dijera, me llegó la hora, Señor, me voy contigo ya, llévame, dice que nadie sufría para morir. Que uno sufre para morir porque uno se faja, porque no se quiere ir. Y ahí sufre. O sea que el sufrimiento no es algo gratuito, o sea, el sufrimiento surge cuando tú vas en contra. Por eso Cristo sudó sangre en el... Cristo sufrió más en Getsemaní que en el Calvario. Cristo sufrió más en Getsemaní que en el Calvario. La agonía, fíjate que no está hablando de la agonía de Cristo en la cruz. Cristo sufrió físicamente, pero la gran agonía de Cristo fue en Getsemaní. ¿Por qué? Porque quería ir en contra de la voluntad del Padre. Cuando Cristo dijo, hágase, que se haga no mi voluntad, sino la tuya, ya Cristo todo lo que vino, la pasó sin perder la paz. Porque se dejó llevar, ¿por qué? Por la voluntad del Padre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ay, Dios se olvidó de mí, Dios no me oye. No, mira, a ver si es que lo que tú quieres, a lo mejor no es lo que quiere Dios. Y eres Padre. Y como es Padre, ama, pero también tiene, ¿qué cosa? Autoridad. Y no solo tiene autoridad. Como es Padre, Él sabe perfectamente lo que a ti te conviene. ¿Cuántas veces hay gente que dice, ay, si Dios me hubiera cambiado el plan, me hubiera... ¿Por cuánto sufrimiento yo me hubiera ahorrado? Pero sabías que en ese momento tú estuviste nadando en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente, muchachas jóvenes, no, me quiero casar con este hombre? Y Dios te pone todos los obstáculos para que no. Y como Dios es tan malo que Él me hace que no me case, que después Dios dice, ok, tanto me has fastidiado, cásate con el hombre. Después el hombre le hace la vida un yogur. ¿Y qué es lo que le dice? Señor, ¿por qué tú me diste ese hombre? Un ejemplo. Una mujer también puede ser. ¿Cuántas veces? A menos que se me olvidó una vez yo, de verdad que yo necesitaba cambiarme de trabajo, necesitaba más dinero. Y había una compañía que me pagaban como $25,000 más, que estaba ganando. Yo apliqué y todo parecía que era para mí. Y se lo dieron a otra persona menos capacitada que yo. Que a mí me dio un principio de arrebato. Porque todo el mundo es humano, con todo lo que yo le diga. El otro día se lo decía a Mitre. Mitre, aló, Marilú, ¿puedes dejar tranquila a Mitre? Ella animó yo. Marilú, ¿puedes dejar tranquila a Mitre? Un momentito. Te voy a poner para calante otra vez como te sentabas antes. Yo le decía a Mitre el otro día, Mitre, con todo lo que... una situación que estaba pasando en mi vida, yo le dije, Mitre, con todo lo que yo explico, miren qué lío estoy metido. Porque una cosa es explicarlo, hasta que yo le dije, tengo que empezar a vivir lo que estoy predicando. La situación no se mejoró, pero me dejé llevar ¿por dónde? Por la corriente de Dios, no por la corriente de la vida. Pero en ese momento me dio un principio de arrebato. ¿Y por qué? Con la necesidad que yo tengo de ese trabajo se lo dan a esa persona menos calificada que... ¿Tú sabes qué? Como a los 4 meses la compañía quebró y cerró. Esa muchacha que cogieron perdió el trabajo. Yo tengo mi trabajo, todavía el otro. Yo dije, gracias Señor, porque no me diste ese trabajo. A lo mejor si yo molesto al Señor, insisto, me dan ese trabajo, que a los 4 meses me quedo sin trabajo. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, si yo hubiera sabido? No, si tú hubieras sabido, si te hubieras dejado llevar por la voluntad de Dios. Porque muchas veces pujamos por hacer nuestra voluntad, pero cuando las cosas no van mal, decimos, ¿por qué tú permitiste que? O sea, que en eso consiste la verdadera paternidad de Dios en nuestra vida. Ya son días terminando esto de la paternidad de Dios, pero principalmente, y eso lo vamos a ver después también en Cristo, pero todo el credo está ligado. Dios reconoce en nosotros su paternidad por medio del bautismo.
por medio del bautismo. Cuando nosotros nacemos, no nacemos como hijos de Dios, nacemos como criatura de Dios, porque Dios tiene un solo hijo. Lo decimos en el credo, hijo, ¿qué cosa? Único de Dios, punto, no es más hijo. ¿Cuál es el hijo único de Dios? Jesucristo. Nosotros no nacemos como hijos de Dios. En el bautismo, y lo vamos a ver cuando lleguemos a la iglesia de Jesucristo, en el bautismo, Dios nos adopta como hijos, adoptados en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si somos hermanos de Jesús. ¿Y por qué somos hermanos de Jesús? Porque somos hermanos de Jesús. No, si nosotros nacemos sin ser hijos del Padre. Somos hijos del Padre porque somos hermanos de Jesús. Es al revés. No somos hermanos de Jesús porque somos del Padre. Somos hijos del Padre. ¿Y por qué somos hermanos de Jesús? ¿Qué tengo yo de parentesco con Jesús? La humanidad. A Jesús, a ese hombre, se hizo igual que yo y me hizo a mi familia de él, porque él es hombre igual que yo. Cuando digo hombre, digo ser humano. Se hizo hombre. Entonces yo, al ser igual que él, Dios me adopta. Si es hijo de él, pues yo también soy hijo de Dios. O sea, la gente piensa que yo soy hermano de Jesús porque soy hijo del Padre. No, es al revés. Yo soy hijo del Padre porque soy hermano de Jesús. Por eso es que Dios me adopta a mí, porque Cristo se hizo de nuestra familia, nuestra condición humana. Por eso en el bautismo, cuando el agua de la vida cae sobre nosotros, Dios, la gracia de Dios regresa al ser humano que nació sin la gracia. Regresa la gracia de Dios a esa persona, y a ese muchacho o esa muchacha tener la gracia de Dios, ya el Padre lo mira y lo reconoce igual que Jesús. Porque ese niño bautizado es igual que Jesús. Hasta un adulto bautizado en el momento de su bautismo es igual que Jesús. No tiene ningún pecado. Está lleno de gracia, después la perderá por las cosas de la vida. Por eso que dice la teología, que lo que en Jesús es por naturaleza, en nosotros es por gracia. Jesús es por naturaleza hijo de Dios. Yo soy por gracia hijo de Dios. Jesús es inmortal por naturaleza. Yo no muero, ¿por qué? Por la gracia que me hace y me da vida eterna. Por eso el Padre nos adopta a través de que esa ventaja no la tenía Israel. Israel era siervo de Dios, no eran hijos de Dios. Por eso a veces que uno le tira piedras a Israel, pero también hay que entender la situación espiritual de Israel. Israel no tenía la gracia, Israel no tenía mediador, y Dios nos reconocía como hijo. Es que no eran hijos de él de todas formas, era su pueblo, pero no eran hijos de él. Nosotros somos más que Israel, porque Israel era su pueblo, nosotros somos sus hijos, somos su familia, la iglesia. Por eso que este pacto es superior al pacto anterior, por eso el bautismo es el segundo nacimiento. Toda esa tontería que se ha metido en algunos católicos por estar venidos radio protestante. Yo nací de nuevo en el retiro de Salvador Gómez. Usted no nació de nuevo, Salvador Gómez no tiene ningún poder para hacerte nacer de nuevo a ti. Tú naciste de nuevo el día que te bautizaron. Punto. Porque el primer nacimiento es de nuestra madre, en la carne. El segundo nacimiento es de la iglesia, nuestra madre, en el bautismo. Ese es el segundo nacimiento. Primero del agua, primero de la carne, y segundo del agua y del espíritu. Como lo dijo Juan, hay que nacer dos veces. Primero de tu madre, después del agua y del espíritu. La carne es carne, el espíritu da vida. Por eso el segundo nacimiento es el bautismo. Segundo nacimiento. Lo que vemos en el Apocalipsis. Como dice la resurrección, la segunda resurrección. Dice el Apocalipsis, lo que se van a resucitar en la segunda resurrección. Y está el cantico ese, yo me levantaré. ¿Yo me levantaré dónde? En la primera. Porque el que no se levanta en la primera, no se levanta en la segunda. Entonces, bueno, ¿y cuándo es la primera? No, la primera resurrección va a ser cuando venga el rapto. No, ¿tú sabes cuál es la primera resurrección? El bautismo. Porque tú naciste muerto a la gracia, resucitaste en Cristo en el bautismo. Si tú naces en el bautismo, tú resucitas el último día. Si tú no naces en el bautismo, tú no resucitas el último día porque no tienes la vida eterna. Tan sencillo como eso. Mira como los conceptos protestantes tú te conviertes en un retiro de Salvador Gómez, que es otra cosa totalmente de la conversión a nacer de nuevo. ¿Qué cosa es conversión? Dar un giro de 90 grados. Tú andas perdido para allá, llegas a un retiro y das un giro y regresas a Cristo. Ahí tú te conviertes.
viertes, pero no naces de nuevo. Eso es alguien que no tiene teología ni sabe qué cosa. Nosotros nacimos de nuevo el día de nuestro bautismo. Por eso que la iglesia, ¿cómo decimos la iglesia? La Santa Madre Iglesia. Porque si nuestra madre nos dio la vida, la iglesia nos da la vida espiritual, por eso que es madre también. Eso es referente a la paternidad de Dios. Así que le pido a ustedes que en esta semana que estamos preparándonos para Cuaresma, ustedes le pidan a Dios que le dé la gracia de ¿qué? De sentir sobre ustedes la paternidad de Él. Mientras ustedes no reconozcan la paternidad de Dios, no van a poder reconocer ni siquiera la Eucaristía. Porque la Eucaristía es una acción litúrgica que va encaminada a Dios Padre. Y así lo decimos, Dios Padre. Decimos Dios Padre, pero no reconocemos que Dios es Padre. Porque lo decimos con la boca y con la mente, pero no lo sentimos en el corazón, que eso es lo que dice Pablo. Tú no solo lo puedes decir con la boca, tienes que sentirlo, tienes que estar totalmente convencido. Y la paternidad de Dios en nuestra vida no es un convencimiento intelectual, es un convencimiento espiritual, es una experiencia. Como una vez, y ya con esto cierro, y paso los anuncios, como una vez que el padre Tardif quería explicar un retiro de sacerdotes en Guatemala, cómo es la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Y él no encontraba palabras para explicar, eso lo explicó él muchas veces. Él no encontraba palabras en el retiro sacerdote para explicar al sacerdote cuál es la experiencia de la unción del Espíritu Santo. Y estaba en la hora de almuerzo pensando y vio a la niña de la cocinera, que estaba así. Y el padre también hizo la pregunta que se le hace a todos los... Un juego, ¿no? Y le preguntó al niño, eso en verdad no es una historia, le preguntó, ¿a qué sabe? Y la niña hizo así. ¿Sabes qué le dijo? Pruébalo. Y el padre Tardif ahí le pasó como San Agustín. Dijo, wow, yo no puedo explicarle a esta gente qué cosa es la unción del Espíritu Santo. Ellos lo tienen que probar. Eso es algo que no se explica. Eso es algo que se prueba. Igual que la paternidad de Dios no se puede explicar. Hay que sentirla. Y como dijo Cristo en el Evangelio, ¿qué padre hay que si un hijo le pide un pan, le da una piedra? Si ustedes le piden a Dios sentir sobre ustedes la paternidad de Él, yo les puedo asegurar que ustedes esta semana la van a sentir. Pero pídanla. La semana que viene, pues pasa. ¿Se siente alguna sensación? Hermana. ¿Cómo te lo voy a explicar? Se acabo de decir que es algo totalmente personal. Lo que en mí fue de una forma, en ti puede ser de otra forma totalmente. Ahora sí te digo, de que se siente, se siente. No es algo que tú dices, ay, yo voy a sentir. No, tú lo sientes sobre ti. ¿Cómo se siente? No lo sé explicar, pero que se siente, se siente. Ya, si lo experimentas, tú sabrás cómo. Tú sí te puedes dar cuenta de cuándo pasa. No es algo que pasa durmiendo y tú no te enteras. Es una experiencia espiritual tuya, personal, que tú la sientes. Y tú no solo que la sientes, que tú la puedes reconocer. ¿Qué cosa es? Yo creo que muchos católicos nunca han pasado por esa. Reciben el Espíritu Santo, pero no reciben la paternidad de... Y si tú no empiezas por recibir la paternidad de Dios, tú nunca vas a sentir el señorío de Jesucristo ni la unción del Espíritu Santo. Yo creo que hay que empezar los retiros, en vez de recibir el Espíritu Santo, hay que empezar los retiros por la paternidad de Dios y después por el señorío de Jesucristo, después por la unción. Porque gente llega, lo meten en la unción del Espíritu Santo y se perdió las dos divinas personas primero.